Muy buenas tardes, estamos nuevamente engalanados con la presencia del licenciado Fernando Elizondo en Entrevista Ciudadana, que es candidato a la gobernatura nuevamente de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Te damos una muy cordial bienvenida, Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Pues mira, esta charla es para platicar a corazón abierto. Es un intento, y más que un intento, porque le estamos poniendo todas las ganas a esto, de poder llevar a la ciudadanía un concepto más amplio de lo que es el candidato. Hay una frase que me gustó muchísimo, que surgió hoy en la mañana, y es ver el otro lado del candidato. Ese otro lado que muchas veces ignoramos y creo que deberíamos enfatizar nuestra atención un poquito más en él. Sí. Y entrando en tema, Fernando, quisiéramos empezar por el principio, que es la infancia de Fernando Elizondo. ¿Recuerda la infancia? Platíquenos de su infancia, ¿dónde fue? ¿Algún pasaje de su infancia que recuerde? Fíjate que, bueno, yo tuve una infancia, la recuerdo como una infancia feliz, con una felicidad basada en cosas muy sencillas, muy simples. A mí, por ejemplo, me gustaban mucho los animales, de toda la vida, y todo tipo de animales. En alguna ocasión mi madre se alarmó porque me encontró acariciando una tarántula y le decía yo que es que tenía muy bonito el terciopelo, porque le estaba sobando así la pancita, ¿no? Las hormigas, yo me entretenía mucho con las hormigas, porque me parecían unos seres maravillosos, tan pequeñitos y tan inteligentes, ¿no? Y que armaban sus caminos, iban cargando cosas, y luego de repente cogía una hormiga yo y la devolvía un pedacito, y ya iba cargando su hoja, la pobre hormiga, ¿no? Y la volvía a devolver, en fin. Una infancia feliz basada en cosas muy sencillas, con mucho apego a mi mamá sobre todo. En mi familia somos 5 hermanos, 4 hermanos y una hermana, pero salvo mi hermano mayor y yo, espaciados de 4 y 5 años entre cada uno. De manera que mi hermano, el más chico, pues podía haber sido mi hijo casi, nació cuando yo tenía 16 o 17 años, y además como mis papás en ese momento estaban muy ocupados, pues yo fui casi su papá, ¿no? Así estábamos muy distanciados. Entonces la infancia para mí fue mucho con mi hermano mayor, con mi mamá y con mis abuelos. Mi padre trabajaba por allá en el centro de la ciudad, nos dejaba en casa de mis abuelos maternos, enfrente de la Alameda, casualmente donde ahora tengo mi comité de campaña. ¿Ya te volvió al origen? Absolutamente, y una de las cosas que me gustan de ese lugar es que tiene esas vibraciones muy bonitas, ¿no? Para mí, evocaciones muy bonitas. Entonces ahí nos pasábamos mañanas completas cuando yo todavía no iba ni siquiera al colegio, y tengo pues muy bonito recuerdo de eso. Cuando entré al colegio ahí fue un cambio, porque yo entré directo a primaria a los 5 años sin haber pasado por preprimaria ni por nada, y pues sí me cambiaron el programa y no me gustó. Entonces a mí no me gustaba ir al colegio y sacaba muy buenas calificaciones y todo, pero no me gustaba estar en el colegio, yo prefería estar con las hormigas. Sí, por allí haciendo Y es cierto, travesuras. es parte de las cosas que se le han quitado mucho a los niños con esto de la tecnología. Sí. Ya no salen ni tienen ese contacto tan importante en la evolución de un niño, el contacto con la naturaleza, con los árboles, quitarse los zapatos. Sí, mucha experimentación, mucha experimentación. Yo me acuerdo que me divertía enormemente con una lupa, un vidrito de aumento de este tamaño. Para mí era un laboratorio. ¿No las quemabas con el sol a veces? Quemaba las hojas secas y hacía maldad y media, ¿no? Pero sí, así recuerdo mi infancia. Y con esos personajes, mi padre, un señor pues muy serio siempre, de mucha autoridad, muy conciso en sus cosas, muy preciso, muy, que digamos, claro en sus planteamientos, en sus cosas. Y mi madre, pues todo corazón. Tenía ese buen equilibrio. Era una combinación. Entonces yo absorbí de mi madre esa sensibilidad, en cierta manera,
y de mi padre esa racionalidad y esa seriedad y esa determinación y esa decisión. De esos juegos de infancia, Fernando, yo recuerdo a esos personajes de la infancia, de las caricaturas. ¿Cuál querías ser tú cuando jugabas con tus amigos? ¿El Hombre Araña? No, no, yo me... Superman, no, los Cuatro Fantásticos, no, a mí me gustaba Tarzán. Tarzán. Sí, a mí me gustaban más personajes así más naturales. Nunca me entusiasmaron esos tipos de héroes. ¿Y de los héroes y los héroes nacionales, los héroes de la historia? ¿Alguno que recuerdes que de niño Mira, en la escuela te llamaba la atención? de los héroes de la historia, yo creo que la verdad es que no tuvimos una enseñanza de la historia tan rica como ahora hay, porque ahora hay mucho material y muchos elementos con que enseñar la historia. Y en aquel entonces la materia de historia era una materia más bien aburrida, porque consistía en aprenderse fechas, nombres, eventos, sucesos. Igual que la geografía era lo mismo. Tenías que aprenderte una bola de nombres y los ríos y las capitales y esto y lo otro. Era mucho ejercicio de memorización. Entonces no se disfrutaba tanto. Yo me vine interesando en la historia ya de adolescente. Cuando estaba en secundaria, cuando estaba en preparatoria, ahí me empecé a filosofar y empecé a cuestionarme yo mismo y tuve maestros muy buenos. ¿Recuerdas alguno Sí, que te haya marcado? Siempre hay un maestro que entrañablemente lo recuerdas, que dices tú, caramba, así deberían de haber sido todos los maestros. sí, recuerdo varios, pero en particular me acuerdo de uno en secundaria, en primero de secundaria, que era un hombre versadísimo, muy sabio y muy inteligente, además muy inteligente. Era un hombre que dominaba las matemáticas y la física y el inglés y la filosofía, de un espectro muy amplio. Y como yo desde muy chiquito tuve muchos intereses diversos, porque esa es una de mis características, a mí me interesan demasiadas cosas. Mi problema es cómo concentrarme en algo, porque son demasiadas las cosas que me interesan. Y este hombre, en algún aspecto, yo lo admiraba por eso, como admiro, por ejemplo, en la historia a Leonardo da Vinci. Yo digo, wow, este tipo desarrolló todas las potencialidades del ser humano al máximo, ¿verdad? Una cosa, el hombre del Renacimiento en toda su expresión. Bueno, este maestro era algo así para mí. Y me acuerdo muy bien que en alguna ocasión él nos daba, entre otras clases, la de moral o ética. Que tanto falta en las escuelas Pues ahora. hace mucha falta, mucha falta. Y me acuerdo que en alguna ocasión nos dijo, si van a ser malos, sean muy malos. Y si van a ser muy buenos, si van a ser buenos, sean muy buenos. Lo que no deben admitir ustedes por ningún motivo ser es mediocres. ¡Wow! Me pegó fuertísimo eso, ¿no? Pero era un individuo que decía, es que aplícate a lo que quieres hacer con excelencia. Yo creo que en aquel entonces sí estaban definidas esas cosas. Cuando mirábamos personajes en la televisión o esos cuentos fantásticos de nuestra infancia, realmente la maldad estaba bien definida. El malo era malo, Sí. y es más, tenía cara de malo. Sí. Y el bueno era bueno y tenía cara de bueno. Ahorita como que estamos en esa confusión de que no sabes Se han borrado las líneas. las líneas, Sí. los parámetros para juzgar uno bueno y uno malo. Tenemos Sí. la maldad con una hermosa sonrisa ahora. Sí, sí, sí. En esa infancia en la que tú creciste, Fernando, tenías anhelos, tenías sueños. ¿Cuáles eran estos y cuáles eran los temores que tenías de niño? ¿A qué le temías? ¿A la oscuridad? ¿A estar solo? No, fíjate, anhelos, pues yo creo que mi anhelo era en aquel entonces parecerme a mi papá o a mi abuelo, ¿no? Porque eran los personajes, los modelos que tenía yo y a los cuales admiraba. Por darte un ejemplo, en esas mañanas que me pasaba en la casa de los abuelos, enfrente a la Alameda, a veces llegaba mi abuelo Manuel L. Barragán de su trabajo a mediodía, antes de que mi papá nos recogiera para ir a comer.
Y frecuentemente él me tomaba de la mano y me llevaba a pasear en la Alameda, pero no por pasear o por hacer ejercicio, sino porque él iba a inspeccionar cómo estaba la Alameda, si estaba limpia, si estaba en orden todo, si los jardines estaban bien cuidados y demás. Porque él presidía el comité de vecinos que tenía a su cargo la Alameda. Eran vecinos de ahí del barrio y decían, este es nuestro parque y nosotros nos hacemos cargo. Y se me quedó muy grabada una ocasión, así como un flachazo indeleble en la memoria, en una ocasión que en uno de esos paseos dimos con un policía que estaba acostado en una banca y estaba dormido. Policía, yo creo que debe haber pasado una mala noche o andaba crudo, no sé qué, el pobre, ¿no? Pero entonces mi abuelo lo despertó, lo movió, le pidió que se pusiera de pie, que se levantara y le puso una regañada tremenda. Y para mí fue muy impactante eso porque en aquel entonces los bomberos, los policías, los soldados eran gente admirada. Era y como la niño autoridad, quería ¿verdad? ser como un Yo policía. quiero ser policía. Quiero ser bombero. Yo quiero ser bombero. Bueno, esos eran los modelos. Entonces, para mí, ver que mi abuelo, que era pues un ser humano, un ciudadano común y corriente, le reclamaba a la autoridad y le daba instrucciones de lo que debía hacer y lo regañaba por lo que no estaba haciendo, también para mí fue un mensaje muy fuerte, eso, porque de alguna manera se me quedó dando vueltas así en la mente aquel concepto de que pues la relación entre el ciudadano y la autoridad no es nada más de obedecer a la autoridad, es también de pedirle cuentas y de exigirle cumplimientos, ¿no? Y jamás lo he olvidado y lo traigo grabado como si fuera ahorita. Había en ese niño de 12, 13 años. Bueno, ahí te estoy hablando de cuando tenía 4. ¿Te acuerdas de cuando tenías 4 Tan años? seriamente se me grabó que tenía 4 y me acuerdo muy bien. ¿Conservaste tú esa inquietud por liderear? ¿Crees tú que eso haya influenciado para ser el personaje que eres ahora en la política? Probablemente, pero inicialmente no tanto. Inicialmente a mí me quedó la impresión de esos valores y de esos personajes muy importante, igual que me quedó ya siendo mayor, cuando yo me acuerdo cuando regresé de mi maestría en Estados Unidos, al poco tiempo fue cuando mi padre renunció a la gubernatura, porque entró en conflicto con el presidente. Y el conflicto ese significaba o violentar sus principios, lo que él pensaba que era correcto, o dejar la gubernatura. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Pues para mí fue un momento muy, muy dramático. Fueron un par de días muy dramáticos porque pues se sentía en mi casa aquella tensión de la confrontación entre el presidente y mi padre. Y eran tiempos en donde el que se confrontaba con el presidente tenía 3 destinos posibles: ¿El exilio? Encierro, entierro o destierro, ¿verdad? Entonces, no se le decía que no a un presidente. Era una cosa inusitada. Entonces, había mucha tensión y mucha atención de toda la comunidad alrededor de esto. Yo ya estaba muy consciente, pues tenía 22, 23 años. Y me acuerdo, igual que esa escena de mi abuelo regañando a la autoridad, me acuerdo de la escena de mi padre redactando su renuncia a mano en la sala de mi casa, la renuncia que después fue y leyó ante el Congreso. Bueno, una transcripción de eso, ¿no? Para mí ahí el mensaje fue: con los principios no se transige. No se cambian, no se negocian, los principios Los son principios no se negocian. Las creencias, lo que uno cree, lo tiene que defender firmemente y con eso no se negocia. Bueno, ya que tú me llevaste de la mano a esa etapa de la juventud, ¿qué inquietudes desató esa etapa en tu vida? ¿Cuáles eran las inquietudes que tú sentías de adolescente, de joven? Bueno, primero las muchachas. Yo tenía muchas inquietudes. A los 5 años me enamoré de una de 18. Tenía buenos gustos además. Pero no, yo viví una etapa muy interesante ahí porque fíjate,
yo considero un privilegio que me enriqueció mucho lo que viví. Cuando yo salí de la preparatoria, que era una escuela privada, y escuela manejada por religiosos, por hermanos maristas, pasé de esa preparatoria a la Universidad de Nuevo León, que era la diversidad social total, el contraste. Pero además pasé cuando mi padre había sido designado rector de la universidad. Tenías un compromiso Entonces, grande. no, estaba frito completamente, porque si la hacía bien, no tiene chiste, pues es el hijo del rector. Y si la hacía mal, mira nomás vergüenza. qué tarugo y qué vergüenza, a pesar de ser el hijo del rector, ¿no? Pero aparte, era una época en que había mucha confrontación y estaba muy politizada la universidad, el alumnado. Entonces yo tenía compañeros que eran de los grupos espartacos de extrema izquierda, tuve compañeros que fueron guerrilleros, algunos que murieron en la guerrilla y otros que fueron a dar a la cárcel. Y esa confrontación de mundos, ¿verdad?, en la sociedad para mí fue también impactante. Aparte de que entrando y entrando, en aquel entonces se estilaban las novatadas. Entonces los alumnos grandes les hacían travesuras a los que iban entrando, los hacían quedar en todo tipo de ridículos, ¿no? Y aparte les quitaban dinero porque tenían que pagar su fiesta de graduación. Entonces, pues yo siendo el hijo del rector, era un blanco delicioso. Para toda clase de Para bromas todo y tipo de novatadas. novatadas. Sentían que Entonces, de ahí se vengaban con la autoridad. pues sí. Y yo entendí el fenómeno, creí entenderlo y decidí que lo mejor que podía hacer era seguirles la corriente. Más que tratar de escaparme y de resistirme, y les iba a divertir más eso, ¿no? Entonces yo dije, no, que se aburran, a ver qué quieren que haga. Que vamos a los camiones a cantar el chorrito y que sin camisa, ¿no? Vamos a donde quiera, ¿sí? Que vamos a... Qué bueno que no existía teléfonos con cámaras, si no, ya andaría existía. rodando el No video. no había. Entonces, pues muy rápido, en 15 días de viacrucis, digamos, pasó aquella crisis y paradójicamente me volví muy amigo de los mismos cuates que eran los victimarios de las novatadas. Los que andaban haciendo las novatadas, pues por alguna razón les caí bien, nos hicimos amigos y hice amistades muy entrañables ahí en la universidad y entendí muchas cosas que hasta antes de eso pues no había estado expuesto, ¿no? Al año siguiente murió un compañero en las novatadas, porque lo aventaron a la alberca de arquitectura y se ahogó. Y entonces mi padre aprovechó para abolirlas. Y ya desde entonces quedaron abolidas. Pero a mí me tocó la penúltima versión de ellas. Ahorita que mencionas la universidad, déjame platicarte que todas las preguntas que te estoy haciendo fue una criba, una selección. Nosotros hicimos una convocatoria en las redes sociales en donde les pedíamos a todos los ciudadanos interesados en este proyecto que nos mandaran sus preguntas. ¿Qué le preguntarían a un candidato si tuvieran la oportunidad de estar frente a él? Y precisamente una estudiante de la universidad nos manda un video y la pregunta era esta: si Fernando Elizondo fuera nuevamente un estudiante de la universidad y estuviera frente a un candidato a la gobernatura de su estado, ¿qué le preguntaría? Ah, caray. O sea, de doble banda la pregunta. Si volvieras a esos ayeres o ahorita estuvieras como estudiante de la universidad, fueras un joven con inquietudes de 17, 18, 20, 21 años de medicina y si tuvieras a un candidato frente a ti, Sí. Conociendo las carencias, a veces las faltas de oportunidades, las mafias que a veces se mueven en ciertos lugares, ¿qué le preguntarías al candidato? Mi enfoque sería, ¿qué has hecho tú en el pasado? ¿Cómo has sido? ¿Y qué ofreces hacer por la comunidad? ¿Por qué las dos cosas? Porque a mí me parece que a veces al preguntar qué ofrece un candidato, pues la mente puede ser muy prolífica en idear propuestas y promesas, ¿no? Pero el asunto es si se cumplen o no. Las promesas y las propuestas únicamente tienen sentido
si hay una expectativa de que se cumplan. Y las personas no cambiamos de la noche a la mañana radicalmente. Entonces, como yo he sido, lo más probable es que siga siendo. Si he sido pillo en mi vida pasada, no voy a ser santo en la siguiente, en lo que sigue. Es por eso que nosotros estamos haciendo esas entrevistas, Bueno. porque estamos convencidos que lo que hay aquí adentro, Fernando, no cambia. Bueno, Es esencia. exactamente. Entonces, yo le diría, a ver, muéstrame cómo ha sido tu pasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho y qué has hecho? ¿Cómo te has comportado? Y ahora sí dime qué piensas hacer, cómo le vas a hacer para resolver estos problemas, los problemas que enfrentamos todos. Fíjate que tu respuesta involucra la siguiente pregunta. Obviamente, en esa juventud de estudiante de la universidad, tenías anhelos, como todos los hemos tenido. No sé, yo he querido, cuando era joven, quería hacer esto, aquello, salvar, curar, aliviar, ser un héroe. ¿Se han cumplido esos anhelos que tú tenías? ¿Son los mismos que tienes ahora? ¿Han ido cambiando a través del tiempo y de los vertiginosos movimientos de la sociedad? Algunos sí y algunos no. Algunos sí y algunos no, porque, bueno, uno de mis anhelos era tener una familia. Yo sí anhelaba eso, tener una familia, porque como que, pues para mí la familia había sido algo muy valioso y quería continuar con eso o legarlo más adelante. Y algunas cosas a veces se contraponían. Por ejemplo, a mí me interesó la música desde muy pequeño y empecé a estudiar música. Y cuando estuve en preparatoria, sí tuve una disyuntiva seria de dedicarme a la música o dedicarme al derecho. ¿Qué instrumento tú? O dedicarme a la ingeniería, porque además me gustaban mucho las matemáticas. Yo empecé a tocar guitarra clásica desde que tuve como 10 años. Empecé a tomar clases. Y luego en preparatoria quería estudiar composición, y para estudiar composición pues necesitaba estudiar armonía y otras cosas, y necesitaba estudiar piano. Entonces entré con un gran maestro que ya murió, que me enseñó la base de aquello, y de pasada me enseñó a tocar flauta barroca, porque estaba formando un conjunto de flautas barrocas, ¿verdad? Entonces yo estaba muy involucrado en todo esto de la música, ya muy fanático. En preparatoria tenía un club de amigos que nos juntábamos a oír música y a pedirle a los que sabían que nos la explicaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, la disyuntiva entre ser profesionista o ser músico la resolvió mi anhelo de tener una familia. Porque yo decía, es que si voy a ser músico y recordando a mi maestro, no puedo ser mediocre, y si quieres ser excelente necesitas andar por todo el mundo y buscar el público global, y eso no te permite formar una familia estable, ¿verdad? Entonces preferí tener la profesión como ocupación principal y la música como lateral, que no al revés. Era muy común en aquellos tiempos que si alguien quería dedicarse al arte, quiero ser pintor, no hombre, primero estudia. Quiero ser músico, no, primero estudia y luego dedícate a la música si quieres. Porque no se consideraba que un artista podía vivir de eso. También estudié un poco de pintura, ¿sí? Cuando tenía también como 10, 11 años. Ya me caíste muy bien. Sí, pero nada más llegué a pastel. Y ahorita que mencionas ese grupo de amigos, ¿qué amigos tenía Fernando Elizondo? ¿Recuerda, todavía conserva esos amigos Algunos de la ellos universidad? sí. Siempre, son entrañables. Siempre tuve amigos mucho mayores que yo. Siempre. Porque de alguna manera las diversiones y lo que les atraía a los niños o a los muchachos de mi edad, a mí no me atraía. A mí me atraían otras cosas y andaba enganchado con gente mayor, normalmente mayor, y de hecho pues todavía mi grupo de amigos me llevan 5 o 10 años, los amigos más entrañables que tengo. Okay.